El petróleo es la sangre que corre por las venas de la economía moderna. Este recurso natural, un denso líquido negro extraído de las profundidades de la Tierra, impulsa nuestro mundo de maneras que a menudo damos por sentadas. Es el combustible que mueve los automóviles. Es el combustible que mueve los barcos. Es el combustible que mueve los aviones. Alimenta las fábricas que producen los bienes que consumimos a diario. Por ejemplo, la ropa que vestimos. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos que utilizamos para comunicarnos. Sin petróleo, las cadenas de suministro globales se detendrían. Las economías se contraerían. La vida, tal como la conocemos hoy, se transformaría radicalmente. Su influencia es total. Comprender el petróleo es, por lo tanto, mucho más que una simple curiosidad geológica o económica. Es una necesidad fundamental para entender el poder geopolítico. Las reservas de petróleo son la medida de la riqueza subterránea de una nación. No representan la producción diaria. Son el volumen total estimado técnica y económicamente recuperable en el futuro. Estas cifras son monumentales y definen poder estratégico a largo plazo. A continuación, las 5 mayores reservas del planeta. Importante, son estimaciones. Pueden variar con avances tecnológicos y nuevos descubrimientos. Se expresan en miles de millones de barriles, estándar de la industria. La geografía de las reservas dibuja un mapa de poder. No están distribuidas uniformemente. Se concentran en pocas naciones. Eso les da influencia desproporcionada en asuntos globales. Son focos de diplomacia, comercio y a veces conflicto. En la cima de la lista mundial de reservas de petróleo se encuentra Venezuela. Este país sudamericano posee la mayor acumulación de crudo comprobada del planeta. Las estimaciones más aceptadas sitúan sus reservas en una cifra superior a los 300.000 millones de barriles recuperables. 300.000 millones. Esta cantidad es tan vasta que supera incluso a las del gigante de Oriente Medio, Arabia Saudita. La mayor parte de esta inmensa riqueza se concentra en la faja petrolífera del Orinoco, una extensa área en el centro del país que alberga uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo. Sin embargo, la riqueza petrolera de Venezuela viene con un desafío técnico significativo. La gran mayoría de su crudo es pesado y extrapesado. Esto significa que es un petróleo muy denso y viscoso, similar en consistencia al alquitrán. A diferencia del petróleo ligero, no fluye fácilmente a temperatura ambiente. Su extracción y refinación requieren procesos más complejos y costosos. Se necesita inyectar vapor o diluyentes para hacerlo más fluido y poder transportarlo. Esta característica ha condicionado históricamente la capacidad del país para explotar plenamente su potencial, dependiendo de tecnología especializada y grandes inversiones. La historia reciente de la producción petrolera en Venezuela es un claro ejemplo de cómo las reservas no se traducen automáticamente en producción. A pesar de poseer las mayores reservas del mundo, la producción del país ha experimentado una drástica caída en las últimas décadas. Factores como la inestabilidad política, la falta de inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura, las sanciones internacionales y la gestión de la empresa estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., han mermado su capacidad extractiva. Los campos que antes bombeaban millones de barriles al día, hoy operan a una fracción de su capacidad. El caso de Venezuela sirve como una poderosa lección sobre la complejidad de la industria petrolera. Demuestra que tener el recurso bajo tierra es solo el primer paso. La capacidad para extraerlo, refinarlo y llevarlo al mercado depende de estabilidad política, conocimiento técnico, capital financiero. Arabia Saudita ocupa el segundo lugar en la lista de reservas probadas de petróleo, pero su influencia en el mercado global es, en muchos aspectos, inigualable. El reino posee reservas estimadas en cerca de 270.000 millones de barriles. 270.000 millones. A diferencia de Venezuela, una parte significativa de este petróleo es crudo ligero y convencional, lo que lo hace más fácil y barato de extraer y refinar.
Esta ventaja cualitativa, junto a la enorme cantidad, da al país una posición de poder excepcional. Sus principales yacimientos, el gigantesco Campo Ghawar, son leyendas en la industria petrolera. La infraestructura de producción de Arabia Saudita es de las más desarrolladas y eficientes del mundo. Saudi Aramco, la petrolera estatal, es una de las empresas más valiosas y avanzadas tecnológicamente del planeta. El país ha invertido miles de millones durante décadas para construir una vasta red de oleoductos, refinerías y terminales de exportación. Esto le permite producir grandes volúmenes de crudo de manera constante y actuar como el productor bisagra del mercado. Canadá se posiciona firmemente como la tercera potencia mundial en términos de reservas de petróleo, un hecho que a menudo sorprende a quienes asocian el petróleo exclusivamente con Oriente Medio. El país posee reservas probadas que superan los 160.000 millones de barriles. 160.000 millones. Sin embargo, la naturaleza de estas reservas es fundamentalmente diferente a la de Arabia Saudita o Irán. La abrumadora mayoría del petróleo canadiense no se encuentra en estado líquido subterráneo, sino que está atrapado en una mezcla de arena, agua, arcilla, conocida como arenas bituminosas o arenas de alquitrán. Estas vastas reservas se concentran principalmente en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá. El recurso clave es el betún, una forma de petróleo extrapesado y semisólido. Extraerlo es un proceso industrial a gran escala, mucho más complejo y costoso que la perforación de un pozo convencional. Existen dos métodos principales. El primero es la minería a cielo abierto, donde gigantescas palas mecánicas excavan la arena bituminosa para luego procesarla y separar el betún. El segundo, utilizado para depósitos más profundos, es la extracción in situ, que implica inyectar vapor a alta presión bajo tierra para calentar el betún y hacerlo lo suficientemente fluido como para ser bombeado a la superficie. Irán e Irak, dos naciones vecinas en el corazón de Oriente Medio, completan la lista de los 5 países con las mayores reservas de petróleo del mundo. Juntas, estas dos potencias custodian un tesoro subterráneo de proporciones históricas. Irán posee reservas estimadas en alrededor de 150.000 millones de barriles. 150.000 millones. Irak, por su parte, cuenta con reservas que superan los 140.000 millones de barriles. 140.000 millones. Gran parte de este petróleo es convencional y de alta calidad, localizado en gigantescos campos que fueron descubiertos hace décadas, lo que los hace relativamente baratos de explotar. La historia del petróleo en Irán e Irak está profundamente entrelazada con la geopolítica del siglo XX. Irán fue uno de los primeros países de Oriente Medio donde se descubrió petróleo a gran escala, y su industria fue nacionalizada a mediados de siglo, un evento que redefinió las relaciones entre las naciones productoras y las compañías petroleras internacionales. Sin embargo, durante décadas, su capacidad de producción y desarrollo se ha visto limitada por la inestabilidad política, las revoluciones y, sobre todo, por las severas sanciones internacionales que han restringido el acceso a la inversión extranjera y a la tecnología de punta. Descubrir una nueva veta de petróleo es un proceso metódico, combina ciencia, tecnología y una considerable dosis de riesgo financiero. No es un acto de suerte, sino el resultado de investigación. El primer paso es el estudio geológico. Los geólogos, como detectives de la Tierra, analizan mapas de la superficie, estudian la composición de las rocas, examinan las capas de sedimentos, buscan cuencas sedimentarias, materia orgánica, calor, presión, condiciones para formar hidrocarburos. Este análisis inicial identifica regiones prometedoras. Comienza la fase geofísica. La herramienta clave es la prospección sísmica. Funciona como una ecografía médica. Se generan ondas sonoras en la superficie, pequeñas explosiones, camiones vibradores. Las ondas viajan al subsuelo, rebotan en capas de roca, regresan y son captadas por geófonos. El tiempo y la intensidad
Permiten crear una imagen 3D del subsuelo. Revelan estructuras geológicas, anticlinales fallas. Si los datos son prometedores, llega la perforación exploratoria. Es el paso más arriesgado y costoso. Un pozo exploratorio puede costar cientos de millones, especialmente en aguas profundas o en entornos remotos. La broca desciende miles de metros atravesando capas de roca. Solo la perforación confirma si el petróleo está allí. A menudo los pozos resultan secos, perdiendo la inversión. Si hay éxito, comienza la evaluación. La lista de los mayores productores de petróleo del mundo no coincide exactamente con la de los países con mayores reservas. La producción diaria es una medida del poder actual, de la capacidad de influir en el mercado aquí y ahora. Refleja no solo la riqueza geológica, la inversión, la tecnología, la estrategia política. En los últimos años, el podio de los mayores productores ha estado dominado por un trío de superpotencias energéticas: Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia. Estos tres países, juntos, representan una porción masiva de la oferta mundial de crudo. Este cambio ha sido impulsado por la llamada revolución del shale, mediante la combinación de dos tecnologías: la perforación horizontal, la fracturación hidráulica. Es de vital importancia comprender la diferencia fundamental entre reservas de petróleo y producción de petróleo. Confundir estos dos conceptos lleva a una interpretación errónea del mercado energético y del poder geopolítico. Las reservas, como hemos visto, son una estimación del volumen total de crudo recuperable que yace bajo tierra. Es una medida de potencial, de riqueza a largo plazo. La producción, en cambio, es la cantidad de crudo que se extrae y se bombea a la superficie cada día. Es una medida de capacidad actual, de influencia inmediata en el mercado. Tener grandes reservas no garantiza una alta producción. El país posee las mayores reservas probadas del mundo, un océano de más de 300.000 millones de barriles. Sin embargo, su producción diaria actual es una pequeña fracción de su potencial histórico. Las reservas son un activo en el balance, pero la producción es el flujo de caja. El mundo del petróleo se encuentra en una encrucijada histórica. A pesar de su dominio actual, el futuro está rodeado de incertidumbre y desafíos monumentales. El principal motor del cambio es la creciente conciencia global sobre el cambio climático. La quema de combustibles fósiles, incluido el petróleo, es la principal fuente de emisiones que calientan el planeta. Esta realidad impulsa una transición energética global: solar, eólica, hidrógeno verde. Esta transición amenaza la demanda de petróleo a largo plazo. Los gobiernos están implementando políticas para acelerar el cambio: subsidios a vehículos eléctricos, impuestos al carbono, mandatos de eficiencia energética. La electrificación del transporte se acelera. Coches eléctricos, camiones eléctricos, autobuses eléctricos. A medida que estos vehículos bajen de precio y ganen eficiencia, la demanda de gasolina y diésel disminuirá estructuralmente. La pregunta ya no es si la demanda alcanzará su pico, sino cuándo. La industria petrolera enfrenta riesgos inherentes: volatilidad de precios, con ciclos de auge y caída que desestabilizan economías. La presión social y de inversores por mejor ESG aumenta, obligando a invertir en tecnologías para reducir emisiones y a diversificar negocios. El petróleo no desaparecerá de la noche a la mañana. Seguirá siendo esencial durante décadas. Sectores difíciles de descarbonizar: aviación, transporte marítimo, industria petroquímica.